tardes a todos, bienvenidos. ¿Estamos listos? Fidel. Sí. Va a dar inicio la presente reunión. Por tal motivo, solicito al diputado secretario Fidel Álvarez Toledo se sirva pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum legal. Con gusto, diputado presidente. Diputado Marcelo Toledo Cruz. Presente. Diputada Patricia Mas Lazos. Presente. Diputado Fidel Álvarez Toledo, presente. Diputado Maya de León Villard. Presente. Diputada Ana Laura Romero Basurto. Presente. Diputado José Octavio García Macías. Presente. Diputada Aideo Campo Olvera. Presente, diputado secretario. Hay quórum, diputado presidente. Habiendo quórum, procederemos a celebrar la presente reunión. Señoras y señores legisladores, se abre la reunión de trabajo de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por lo que solicito al diputado secretario Fidel Álvarez Toledo se sirva a dar lectura al orden del día. Con gusto, presidente. Punto único. Comparecencia del secretario general de Gobierno, maestro Mario Carlos Culebro Velasco. Está leído el orden del día, diputado presidente. Este Congreso del Estado acordó el calendario de actividades para llevar a cabo la glosa del sexto informe de gobierno. En atención a lo anterior, se informa a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que el maestro Mario Carlos Culebro Velasco, secretario general de Gobierno, fue instruido por el titular del Poder Ejecutivo para comparecer el día de hoy, para ampliar la glosa del sexto informe de gobierno en lo que a su ramo respecta. Por tal motivo, solicito a los ciudadanos diputados Aideo Campo Olvera y Patricia Mas Lazos se constituyan en comisión protocolaria para recibir a la entrada de este salón de usos múltiples al secretario general de gobierno. Mientras tanto, se declara un receso. Buenas noches. Adelante, bienvenido, secretario. Buenas noches. Se reanuda la reunión. Compañeras y compañeros legisladores, el procedimiento para recepcionar la comparecencia del ciudadano secretario general de gobierno es el siguiente. Hará uso de la palabra el compareciente hasta por 30 minutos. Posteriormente participarán cada uno de los integrantes de esta comisión para hacer su pregunta por un tiempo máximo de 5 minutos y se dará al secretario compareciente un tiempo máximo de 5 minutos para su respuesta. Recordándoles a las compañeras y compañeros diputados que durante las comparecencias no está permitido los permisos especiales por existir un formato acordado por esta 67ª legislatura. En razón de lo anterior, se concede el uso de la palabra al ciudadano maestro Mario Carlos Culebro Velasco, secretario general de gobierno, hasta por 30 minutos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Señoras y señores diputados de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
y en cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, y en un momento en el que nuestro Estado vive la transformación política más importante en lo que va del siglo, con una legislatura integrada mayoritariamente por mujeres, 26 diputadas por 14 diputados, comparezco ante esta soberanía para informar sobre las tareas más relevantes de la Secretaría General de Gobierno en la conducción de la política del Estado. Afrontamos un año especialmente complejo por la contradicción de la economía global, los efectos del sismo del 7 de septiembre del 2017 y la elección de 1.689 cargos públicos desde presidente de la República, gobernador del Estado, senadores, diputados federales, diputados locales, hasta 123 presidentes municipales y sus respectivos cabildos en el proceso democrático de mayor magnitud de nuestra historia. Con gran calidad cívica, los chiapanecos demostramos que los procesos electorales son una tarea que nos convoca a todos para asegurar transparencia, equidad y certeza, legalidad e imparcialidad en el ejercicio del sufragio libre, atendiendo la instrucción del gobernador Manuel Velasco Cuello. Los funcionarios de su gabinete cumplimos el compromiso de no intervenir de manera ilícita y evitar al 100% el uso indebido de recursos públicos humanos, financieros o materiales a favor de partido político o candidato. En coordinación con el Gobierno de la República, el Instituto Nacional Electoral INE, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana IEPC y la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales FEPADE, logramos que la jornada cívica de ese año se desarrollara en un clima de paz y tranquilidad. Todos los incidentes ocurridos antes, durante y después del proceso ha sido desahogado por la vía de la ley, en su caso con la intervención de los órganos electorales del Poder Judicial Federal y Estatal, cuyas resoluciones han sido acatadas por el Gobierno del Estado y son de carácter obligatorio para candidatos y partidos políticos. Asimismo, trabajamos y coadyuvamos con las autoridades electorales para generar las condiciones políticas y sociales oportunas que permitieron el adecuado desarrollo del proceso electoral extraordinario en los municipios que por resolución del Tribunal Electoral de la Federación fue anulada sus elecciones. Con el apoyo de especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, se hizo un estudio sobre los usos y costumbres del municipio Tzeltal de Ochuc, que con la anuencia de sus habitantes y autoridades tradicionales servirá para la elección de sus ayuntamientos y sentará precedente para la aplicación de este procedimiento en otros municipios indígenas. En ese, como en todos los casos en que de manera cotidiana actúa la Secretaría General de Gobierno, atendimos el principio que dio nuestro mandatario a su administración: ser un gobierno que escucha, dialoga, atiende y cumple a todos los chiapanecos, más allá de ideologías, de pertenencia o de pueblo o cultura, de creencia religiosa o de convicción política, con pleno respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género. Atención a conflictos sociales, conflictos agrarios. Corresponde a la Secretaría General de Gobierno la tutela de los derechos y el patrimonio de los sujetos agrarios y sus familias. Esta tarea busca contribuir con una estrategia clara y viable para impulsar la legalidad, la productividad y la justicia agraria en el Estado. Trabajamos de manera cercana con las autoridades municipales,
tradicionales y bienes comunales de diversos municipios para resolver los diferendos agrarios que desde hace décadas ha causado enfrentamientos, desplazamiento de personas e incertidumbre sobre la tenencia de la tierra. Ha sido clave la participación de las instancias federales en la solución de la problemática agraria en el Estado, específicamente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, a través del Programa de Atención a Conflictos en el Medio Rural, COSOMER, la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, RAM, así como del Tribunal Agrario Unitario del Poder Judicial de la Federación. La solución definitiva a cada uno de los casos debe atenerse a la ley, dejando claro los límites del territorio que corresponde a cada uno de los núcleos agrarios, los cuales deben participar y dar aval a las tareas de deslinde que realiza la SEDATU. Se ha procedido así en los municipios de Aldama, Altamirano, Ángel Albino Corzo, Chanal, Chenaló, Chalchihuitán, Cintalapa, Huistán, Mezcalapa, Ocosingo, San Cristóbal de las Casas y Sinacantán, entre otros, para un total de 118 conflictos sociales agrarios atendidos en 52 municipios. En los casos específicos de los diferendos entre Chalchihuitán y Chenaló y entre este municipio y Aldama, hemos restablecido las mesas de diálogo cuantas veces ha sido necesario, logrando el acuerdo de sus autoridades para devolver la tranquilidad a sus comunidades y acatar la resolución de las autoridades agrarias del Poder Judicial de la Federación. Hemos restituido diversos predios a sus legítimos propietarios, restableciendo el orden público en los municipios afectados y exhortando en todo momento a los grupos campesinos a mantener el respeto a la propiedad y a no reincidir en invasiones. Paz y desarrollo debe ser la base para reconstruir el tejido social en las comunidades confrontadas, procurando la convivencia entre vecinos que comparten tradiciones, cultura y lengua, por lo que, en paralelo a la determinación de las autoridades agrarias, se deben llevar proyectos productivos y opciones para mejorar la economía de sus familias. Conflictos religiosos, la diversidad de pueblos y cultura, así como de las expresiones políticas y religiosas de Chiapas, nos confiere sentido de identidad, pero exige la adopción de la tolerancia, la inclusión y el respeto a las diferencias como valores básicos básica para la convivencia y como base en la tarea de mantener la gobernabilidad. En todos los casos donde han ocurrido enfrentamientos por razones religiosas, se ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo de defender e impulsar la libertad de culto y procurar el acercamiento y la convivencia armónica entre personas que profesan diferentes credos. Hemos escuchado la posición de las diversas iglesias y agrupaciones religiosas frente al gobierno y ampliamos los canales de diálogo con base en el análisis de sus demandas particulares y de su participación en otros movimientos sociales. Chiapas vive una nueva realidad de cara a la opinión pública nacional e internacional, dejando atrás el estigma de ser un foco rojo en intolerancia religiosa. Hoy la diversidad vive y convive en su mayoría de manera respetuosa, con paz y tolerancia. Hemos establecido lazos estrechos de colaboración, participación y ayuda mutua con las diferentes asociaciones y agrupaciones religiosas, con quienes mantenemos vínculos de confianza y generamos los acercamientos necesarios para la sana convivencia entre las personas que profesan
credos distintos y llevando a cabo 286 acciones enfocadas a promover el diálogo interreligioso, la cultura de la paz y la reconciliación comunitaria. De manera puntual y con la participación de las comunidades involucradas, se resolvieron 7 controversias religiosas suscitadas en los municipios de Salto de Agua, Iztapa, Tenejapa, San Lucas, Teopisca, Las Margaritas y Comitán. Organizaciones sociales. En colaboración con las dependencias y entidades federales y municipales y con los poderes legislativos, judicial, hemos atendido los planteamientos de las organizaciones sociales ante las instancias gubernamentales, logrando la solución de conflictos intercomunitarios en beneficio de 131.332 personas, 56.312 son mujeres y 75.020 son hombres. Privilegiamos el diálogo con los actores sociales, con las organizaciones y sus dirigencias, estableciendo puentes de comunicación entre ellos y las instancias encargadas de atender sus peticiones, firmando cuando ha sido necesario acuerdos de civilidad y convivencia entre las comunidades confrontadas y desactivando los plantones, bloqueos carreteros y otras expresiones, preservando los principios de respeto a las libertades de expresión y manifestación, pero haciendo valer la ley para garantizar las libertades y las prerrogativas de los chiapanecos cuando ha sido indispensable. Atendimos, escuchamos y dialogamos con integrantes de las organizaciones, Organización Nacional del Poder Popular, ONPP, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS, la Organización de Cafeticultores de Ocosingo, Orcao, la Central Independiente de Obreros y Campesinos, Cioaga Histórica, la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AMOTAC, el Movimiento Campesino Regional Independiente, MOCRI, la Coordinadora Nacional del Plan de Ayala, CNPA, Organización Campesina Emiliano Zapata, OCES, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, UNTA, entre otras, poniendo por delante la voluntad de encontrar acuerdos, y así se desahogaron temas pendientes en municipios como Acala, Arriaga, Chapa de Corzo, Chicomucelo, Comitán, La Concordia, La Grandeza, Huistla, Nicolás Ruiz, Ocosingo, Pueblo Nuevo, Solistahuacán, San Cristóbal de las Casas y Mojobel, Socoltenango, Teopisca, Venustiano Carranza y Villaflores. Seguridad y justicia. Seguridad. El Grupo Chiapas de Coordinación en materia de seguridad es encabezado por el gobernador del estado y está conformado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina Armada de México, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, el Instituto Nacional de Migración, así como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, instancias municipales y la Secretaría General de Gobierno. Desde este espacio de colaboración y mediante una estrategia clara, desarrollamos acciones que ponen énfasis en la prevención y la participación ciudadana, cumpliendo con los acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad para mantener la paz social, la seguridad y la tranquilidad de las familias chiapanecas. De acuerdo con el reporte más reciente de la organización ciudadana Semáforo Delictivo, con este corte al segundo semestre de este año, Chiapas encabeza la lista de los estados con las tasas más bajas de delitos de alto impacto en el país. Dichos resultados coinciden con las emisiones más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, ENVIPE, practicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que recabe información sobre la incidencia delictiva que afecta a los hogares. Entre los resultados favorables
está el incremento en más del doble del número de policías al servicio del Estado y en los municipios evaluados al 100% por el Centro Estatal de Control de Confianza y certificado y acreditados como elementos confiables. Se ha dignificado el trabajo de los policías, dotándolos de mayor equipamiento, mejorando sus ingresos y construyendo nueva infraestructura para su operación. Ha tenido resultados positivos las campañas de canje de armas en los municipios del Estado con mayor número de delitos, contribuyendo a la formación de una cultura de paz y favoreciendo la convivencia armónica de los chiapanecos. El más reciente, correspondiente al programa Juguemos sin Armas, efectuado del 9 de julio al 14 de septiembre, en el que se canjearon cerca de 4,000 juguetes bélicos por juguetes didácticos proporcionados por dependencias del gobierno estatal, de asociaciones civiles y de la iniciativa privada. Derechos humanos. La protección de los derechos humanos nos alude a todos por igual para prevenir y denunciar conductas que lesionan en las garantías de las personas, con la convicción de atender a las víctimas y velar por el respeto a sus derechos fundamentales. Se ha dado cumplimiento a las recomendaciones emitidas por las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, no solo por ser una obligación de ley, sino para mantener a Chiapas como una tierra de libertades. Las quejas atendidas están relacionadas con los temas de acceso a la justicia, equidad de género, grupos vulnerables, lengua, cultura, inmigrantes, y en su caso hemos adoptado las medidas cautelares conducentes, entre las que se encuentran la capacitación de los servidores públicos para asegurar su resolución y cumplimiento. La actuación de la Secretaría ha estado acompañada por los gobiernos federal y municipal, por los organismos estatales y nacional e internacional de derechos humanos, así como por las organizaciones civiles que aportan objetividad, compromiso e independencia en una tarea que implica una estrecha vigilancia social. Desplazados. Durante la historia de Chiapas, un número importante de personas se han visto obligadas a dejar su hogar de residencia habitual por causas ajenas a su voluntad, abandonando no solo su patrimonio, sino también poniendo en riesgo la vigencia de sus derechos más elementales. De ahí el esfuerzo específico del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del Estado, integrado por 14 dependencias y entidades estatales para atender de forma integral este fenómeno multifactorial, brindando atención alimentaria, servicios de salud y educación, así como apoyos económicos y programas de empleo temporal. A través del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, se ha atendido a familias afectadas por el desplazamiento interno en los municipios de Chalchihuitán, Chenaló-Cocingo y Huistla, atendiendo, entre otras, la solicitud del Centro de Derechos Humanos CUNTIC y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de aplicar medidas cautelares para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los desplazados provenientes del ejido Puebla del municipio de Chenaló. Cipina. Para el gobernador Manuel Velasco Cuello, el principio y el fin de la política social está en mejorar la calidad de vida de niñas y niños y jóvenes, que constituye la mayoría de la población. Por ello, envió para su aprobación al Congreso del Estado una legislación de avanzada que asegura el derecho de la infancia y la juventud a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a la identidad y a la certeza jurídica, a vivir en familia, a no recibir discriminación, a la salud y a la seguridad social, a la educación, al descanso y
y al esparcimiento. Uno de los más importantes preceptos de nuestra ley es la obligación de establecer el sistema de protección integral de niñas y niños y adolescentes, que se reúne periódicamente para dar seguimiento a su programa de trabajo. Entre otras acciones relevantes, junto con el DIF estatal, Fiscalía General del Estado, Tribunal Superior de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el CIPINA trabaja en la elaboración de un anteproyecto de lineamientos que establezca los procedimientos, servicios y acciones cuando niñas y niños y adolescentes se encuentren separados de su familia y que garanticen el derecho de convivir con sus familiares cuando estos se encuentren privados de su libertad. Alerta de violencia de género contra las mujeres. Las principales manifestaciones de violencia contra la mujer son lesiones personales, homicidios, violaciones, abuso y acoso sexual, trata de personas, prostitución, secuestro, tortura, diversas formas de discriminación, es decir, toda forma de exclusión o limitación contra la mujer que afecta y menoscaba el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos. En coordinación con la Fiscalía General del Estado, promovimos medidas de seguridad, de prevención, de justicia y reparación, así como de visibilización de la violencia, dejando un mensaje claro de cero tolerancia, en particular en razón de la alerta de género emitida por la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Chiapas avanza en el fortalecimiento de una cultura de igualdad entre hombres y mujeres que han sido impulsadas por el objetivo desde el inicio de su administración, con el objeto de alcanzar una sociedad más justa y equitativa, como lo demuestra las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, mediante la cual se garantiza la paridad de género, no solo en cargos de elección popular, como en cabildos y legislatura local, como manda la Constitución, sino también en todo el Poder Ejecutivo. Por ello expreso mi orgullo y satisfacción de comparecer ante un Congreso estatal integrado mayoritariamente por mujeres, porque este hecho trascendente es muestra de que Chiapas está en el camino correcto para alcanzar, con la participación de todas y todos, el futuro de justicia, igualdad, equidad, desarrollo que merecemos todos los chiapanecos. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Patricia Mas Lazos, vicepresidenta de esta comisión, para hacer su pregunta. Gracias, presidente de la Junta de Coordinación Política. Secretario General de Gobierno, licenciado Mario Carlos Culebro Velasco. Mi pregunta radica en lo siguiente. Este año, permanentemente, hubo en Chenaló, Chalchihuitán, Aldama y Pueblo Nuevo, entre otros municipios, presencia injustificada y sanguinaria de paramilitares. ¿Cuál fue la razón por la que permanecieron estos grupos? Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario general de Gobierno. San Pedro Chenaló es un municipio que se fragmentó internamente en su gobierno municipal, y San Pedro Chenaló también se fragmentó en su propia población. San Pedro Chenaló es un municipio que tiene problemas con tema de límites entre San Pedro y Chalchihuitán. San Pedro Chenaló es un municipio que trae problemas con el municipio de Aldama o Magdalena, con el mismo San Pedro Chenaló. San Pedro Chenaló es un municipio que trae temas con su propio ejido, Puebla. Con ello puedo aderezar y arropar el sentido de la situación de su pregunta, amiga compañera amiga diputada, de que en San Pedro Chenaló se nos descompuso el tejido social.
Por ello hemos tenido medidas precautorias para tener la tranquilidad y la armonía en ese lugar. Tuvimos un momento y hasta la fecha permanece la seguridad pública para evitar confrontaciones entre ambos ejidos municipios, y por ello llegó el momento que se destacamentó el operativo BON, integrado por Seguridad Pública, Policía Federal, integrado por el propio Ejército, para mantener la paz y la tranquilidad. Concluyo, tenemos mesa permanente, minutas de acuerdo, donde va a ser la fuerza del diálogo y el acuerdo para resolver los temas. Hay diferentes señalamientos, estamos nosotros tratando como gobierno del Estado que se resuelva de una manera tranquila, en paz, armoniosa, para arreglar y componer. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Fidel Álvarez Toledo, secretario de esta comisión, para hacer su pregunta. Gracias, presidente. Buenas noches, secretario. Buenas noches, compañeros. Mi pregunta deriva en lo siguiente, secretario. Hace unos días se dieron las elecciones extraordinarias en 10 municipios del estado de Chiapas y quisiera que nos pudiera exponer cuál fue el saldo en esas elecciones extraordinarias, cómo se llevaron a cabo en términos de seguridad y si usted considera que existen condiciones necesarias o las condiciones adecuadas para que puedan tomar protesta los ayuntamientos electos en estas elecciones extraordinarias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario general de gobierno. Sí, diputado. El 1 de julio se llevaron a cabo las elecciones constitucionales, como expuse en mi participación inicial, y desde luego que los propios tribunales electorales determinaron que se anulaban las elecciones en 10 municipios. Esos tribunales electorales no solo fue el Tribunal de Chiapas, sino también fue la Sala Regional de Jalapa, Veracruz, y desde luego la Sala Superior de la Ciudad de México, donde determinaron anular en 10 municipios las elecciones. Desde luego que el gobierno del Estado acata la legalidad y cumplió de inmediato enviar a esta soberanía la propuesta de integración de los consejos municipales, y a la fecha se nombraron, y el pasado domingo, como bien dice usted, se llevaron a cabo las elecciones, donde previamente y en cada municipio firmamos convenios de civilidad, y firmamos un convenio de civilidad estatal entre partidos, entre candidatos y entre todos los actores políticos de cada uno de los municipios y desde luego en el Estado. La seguridad es una garantía consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos y la debe garantizar el Estado. En cada uno de los municipios garantizamos ello, y en cada uno de esos municipios, en un 98%, pasó en paz la jornada electoral. Sin no dejar por alto el tema de que en el municipio del Porvenir tuvimos algún incidente una vez concluidos los cómputos electorales municipales en el tránsito entre el tramo carretero El Porvenir a Bejucal de Ocampo. Ahí se llevó a cabo un asesinato. La Fiscalía General del Estado tiene la investigación procedente para castigar a los responsables de ello. Fue lo único que nos sucedió en la elección de la jornada electoral del pasado domingo 25 de noviembre, diputado. Tiene el uso de la palabra el ciudadano diputado Calyanamaya de León Villar, vocal de esta comisión, para hacer su pregunta. Gracias, presidente. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias también a la presidenta del Congreso por estar acompañándonos en esta comparecencia. Saludo con respeto al secretario y a su gran equipo de trabajo que está aquí presente. Señor secretario, una de las funciones centrales de la secretaría que usted representa es mantener la gobernabilidad, la paz social, la estabilidad política en nuestro Estado. Sin embargo, la zozobra, la inseguridad y la inestabilidad social y política en algunas regiones del Estado se ha creado
ha generado ingobernabilidad. Esto tiene que ver en muchos casos con la intolerancia religiosa. A pesar de que la libertad de credo es un derecho constitucional para las y los ciudadanos, en muchas ocasiones los grupos religiosos son expulsados de sus comunidades, violentados en sus derechos humanos y en sus garantías individuales. El desplazamiento humano ha creado conflictos muy serios de carácter social y político. En ese contexto, la pregunta que hacemos es, ¿qué ha hecho y qué está haciendo el gobierno del Estado a través de la Secretaría que representa para atender los problemas de ingobernabilidad que las organizaciones civiles y religiosas reclaman para poner fin a los conflictos, para que se permita restablecer el Estado de Derecho y evitar la violación a los derechos humanos de las familias de desplazados? Gracias por su respuesta. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario general de Gobierno. Señor diputado, comentarle que Chiapas no es nada más pluricultural, pluriétnico. Chiapas también es un estado que se encuentra en la diversidad religiosa y por ello Gobierno del Estado contempla dentro de su organigrama una subsecretaría de Asuntos Religiosos y esta a su vez realiza, elabora, construye, planea, programas de difusión en diferentes trincheras, realizando foros, realizando temas en televisión, realizando comunicación directa con las propias iglesias, elaborando la comunicación correspondiente para poder entender que el Estado laico es un Estado que está consagrado en la Constitución y se tiene que respetar. Que tenemos que trabajar en el tema de talleres, de foros, que tenemos que trabajar en los temas de entender que la diversidad y la convivencia y la cultura y la paz tienen que reinar en el estado de Chiapas. Por ello es un tema bastante importante. Chiapas es uno de los estados donde la presencia de la Iglesia Católica es menor en comparación del país, en comparación del estado, y la diversidad de los diferentes credos, religiones, etcétera, es demasiada. Por ello esa diversidad no es más que la prudencia, la paciencia, el respeto, la tolerancia a esa diversidad. Pero sí, señor diputado, es un tema muy importante que la Secretaría General de Gobierno es muy celosa para poder conducir con las iglesias este tema. Pero sí también, de una manera muy sucinta, quiero reconocer que todas las iglesias en el estado de Chiapas son factor de armonía, son factor de paz, son factor de tranquilidad. En pocas palabras, le brindan mucha gobernabilidad al gobierno del estado de Chiapas. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Ana Laura Romero Basurto para hacer su pregunta. Muchas gracias. Muy buenas noches, con su permiso, diputado presidente, diputada presidenta, con su permiso, muy buenas noches, señor secretario, bienvenido. Gracias. Compañeros que integramos esta comisión, muy buenas noches a todos los presentes. Hemos visto violencia de género, sobre todo en municipios donde hay mujeres que han ganado las elecciones, y me refiero específicamente a la pasada elección de Ochuc y Chenaló. Me llama mucho la atención, secretario, que comenta aquí en su glosa que nos dice que hay especialistas del Instituto Nacional de Antropología que están haciendo o que realizaron un estudio. ¿En qué consiste este estudio? ¿En qué podrá ayudar para que no se vuelva a repetir sistemáticamente este tema? Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario general de Gobierno. Anteriormente, diputada, siempre en los pueblos indígenas se han elegido sus autoridades por medio de usos y costumbres. Posteriormente transitamos a que fueran elecciones constitucionales o de partidos. Eso ha generado demasiada intranquilidad y no voluntad a la mayoría de los pueblos indígenas.
En Ochuc tuvimos un fenómeno bastante importante de confrontación, de zozobra, de intranquilidad y de demasiados conflictos postelectorales. Por ello, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, y se tuvo una determinación judicial de que se elaborara un estudio por medio de INAH para efecto de poder determinar si la elección en Ochuc se llevaba a cabo por medio de los partidos políticos o por usos y costumbres. Esa consulta está en la mesa, se está llevando a cabo en cada una de las comunidades por medio de los estudios del instituto, para que determinen ellos si es procedente hacer la elección por usos y costumbres o se hace la elección en Ochuc por partidos o por una elección constitucional como está contemplado. Eso sería mi pregunta al respecto. Tiene el uso de la palabra el diputado José Octavio García Macías, vocal de esta comisión. Señor secretario, con su permiso, señor presidente. Señor secretario, buenas noches. Escuchamos con detenimiento, con atención el contenido del informe que hoy presenta ante esta comisión. Quisiera hacerle la pregunta que quizá nos hacemos la mayoría de los chiapanecos en este momento. ¿Cuál es el balance general de gobernabilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos que prevalece en Chiapas? Tiene la palabra el ciudadano secretario general de Gobierno para dar su respuesta. Diputado, en materia de derechos humanos, me parece que usted es abogado, y acuérdese usted que anteriormente estudiábamos individuos, ahora se estudian personas. El término individuo es muy raquítico al término integral persona. Usted y yo creo que todavía estudiamos, o aquí deben haber otros compañeros, colegas abogados, estudiamos 29 garantías individuales, ahora son 29 derechos humanos. El respeto a los derechos humanos no está en la mesa de discusión, es de acatar porque se acatan. Han habido reformas trascendentales donde no es una simple recomendación, sino son mandatos de ley para que la autoridad esté sujeta a ello. Por ello, el gobierno de don Manuel Velasco, la responsabilidad propia jurídica nos somete con ese término a que tenemos que conducirnos dentro de la conducción de los derechos humanos. Si le estoy hablando de los 29 derechos humanos, en todo está plasmado el sentido de los derechos humanos. Funcionario que no acata y no cumple, diputado, es motivo de instaurar comisión, de investigar, de abrir carpeta de investigación, de consignar, de desaforar y hasta una detención de un alto funcionario de gobierno municipal, estatal y hasta federal. Tiene el uso de la palabra la ciudadana diputada Aide Ocampo Olvera, vocal de esta comisión, para hacer su pregunta. Buenas noches, secretario. Buenas noches, integrantes de esta comisión e invitados, todos los presentes. Realmente voy a tratar de ser breves, muy poco el tiempo. En la glosa realmente no se menciona nada referente al conflicto de Chimalapa. Tiene sí un apartado de atención a conflictos sociales y agrarios, pero como mencioné, no hay algo específicamente en este tema. Como antecedente pongo que el pasado 26 de junio del 2013, derivado de la confirmación del incidente de suspensión de controversias constitucional 121-2012, donde señala que los estados de Oaxaca y Chiapas se encontrarán obligados a continuar prestando todos y cada uno de los servicios públicos a la población que habiten en la franja territorial, que es materia de la controversia en forma y términos en lo que venían presentando antes de la emisión del decreto 8, que es la creación del municipio Belisario Domínguez,
emitido por el Congreso del Estado de Chiapas para efecto de que ni Chiapas ni Oaxaca nombren o establezcan nuevas autoridades administrativas hacendarias o de policía en la superficie en conflicto o se realicen trabajos tendientes a delimitar los estados. En ese sentido, mi pregunta solo es, ¿qué medidas, recursos ha puesto a disposición de los habitantes de esta región? ¿Qué medidas se han puesto mientras se resuelve la controversia constitucional? Y rápidamente, otra pregunta, en otro sentido, en otro tema, que muchos tenemos, bueno, al menos yo sí tengo duda, ¿qué fue realmente la causa u origen de la acción por parte de las fuerzas de seguridad en contra de los manifestantes el día sábado 25 de noviembre del año en curso en la Plaza Central y en el perímetro de este honorable recinto? ¿Por qué se dio esta instrucción y cuál fue el parámetro para tomar dicha decisión? Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario general de gobierno. Sí, en el tema, diputada, del tema Oaxaca, Chiapas, Chimalapas, es un tema que tenemos creado el municipio de Belisario Domínguez, municipio que fue impugnado por parte del gobierno del estado de Oaxaca y por una acción de inconstitucionalidad, usted lo sabe. Ese municipio se suspendió de funciones porque se consideraba que ese municipio en el territorio chapaneco pudiera provocar algún conflicto, alguna confrontación entre ambos municipios. Tema entre límites de estados es un tema de legalidad, es un tema de carácter histórico, es un tema del Senado de la República, pero es un tema de celo del propio gobierno chapaneco y desde luego del gobierno del estado de Oaxaca. Nos hemos sentado demasiado con el gobierno de Oaxaca, con el anterior gobierno y con el actual de Alejandro Murat, y tenemos toda la documentación histórica donde los territorios, los límites y los chapanecos por ningún motivo están solos y están abandonados por parte del gobierno del estado de Chiapas. Estamos esperando la resolución para que no desaparezca el municipio como tal, la figura de gobierno municipal. Seguramente hemos aportado todo legal para que ese municipio no desaparezca, porque eso nos da fortaleza como elemento fundamental para defender nuestro territorio. En el tema de carácter político tenemos mesa permanente de diálogo con nuestros paisanos amigos de Chimalapas. Esa mesa, si no mal recuerdo, lo trae muy bien conducida mi subsecretario jurídico, el licenciado Luis Enrique, acá presente, quien tiene documentación importantísima, como tiene el propio Congreso del Estado y como tenemos muchos de lo que no está en discusión, nuestros límites, pero es un tema que sí nos ocupa y es un tema que por lo menos hoy día lo tenemos en paz, en tranquilidad. Le puedo decir que a casi los 6 años que está en el gobierno el gobernador Velasco, es un tema que no se ha suscitado absolutamente ningún derramamiento de sangre, ni mucho menos un enfrentamiento, porque estamos permanentemente celosos y cuidadosos de que no suceda absolutamente nada. Tropas federales no tenemos, pero tropas de seguridad pública destacamentadas aquí en el territorio Chimalapas, Chiapas, sí tenemos nuestras bases de seguridad para proteger los propios chapanecos. Con esto le puedo dar respuesta al tema Chimalapas, que usted perfectamente bien conoce, de que es un tema bastante profundo, pero trato de comentarle para poder ilustrar tantito el seguimiento y la responsabilidad propia que el tema
lo trae la Secretaría General de Gobierno en su respectiva competencia. En el tema que me comenta usted del tema del informe del señor gobernador Velasco, por la fecha, me parece que fue el día sábado 24 de noviembre, puedo decirles a ustedes que tenemos un paro de salud por demandas sindicales y respetadas, y me parece y seguro estoy que aquí sobre la primera sur estaba la protesta o la manifestación por parte de los señores del Sindicato de Salud. Tenemos una mesa permanente con ellos y también tenemos una mesa permanente con desplazados, y no solo hasta las 7 de la mañana del propio 24 estuve con ellos para dialogar y acordar, sino que ellos me pedían que se necesitaban trasladar de la caseta Chapa de Corzo hasta la Plaza Central en Tuxtla Gutiérrez, y ahí estando en plena arribo los señores desplazados, ahí me conduje para decirles la mesa está permanente y pueden pasar a Palacio en pleno informe. Ahí se establecieron, ahí estuvieron ellos, pero de repente llegó un grupo desconocido que llegó a romper las vallas, que llegó con palos, con piedras y desde luego con bombas de fabricación casera, con bombas que le llaman molotov, y llegaron con esas bombas en su interior con puntas de clavo y con piedras en su interior las bombas. Ustedes se pueden dar una pasadita por Palacio de Gobierno y quedó destrozado el Palacio de Gobierno. Fue una cosa inusitada. Si la información falló de la Secretaría de Gobierno, pues no pensábamos lo que iba a suceder. El reporte que tengo de Seguridad Pública es que tuvieron que reaccionar de inmediato, repeler la agresión, y se tenía que resguardar los contingentes que estaban en la plaza de Catedral y las inmediaciones del propio Congreso del Estado. Proteger a personas que transitaban en ese momento, y bueno, el operativo fue un operativo blanco, no tuvimos ninguna persona fracturada, la policía estuvo desarmada, no tuvimos que lamentar vidas, tuvimos un reporte de la Secretaría de Salud, no tuvimos un solo hospitalizado. De inmediato infragante se detuvo a una persona, de inmediato ordenamos también que se liberara. Algunos de los señores diputados de acá o diputadas hablaron de que tuviéramos consideración para ello. De inmediato me aboqué al caso y no estábamos nosotros por deslindar, para sindicar directamente, y le pedimos a la Fiscalía que si no habían elementos contundentes que esa persona debería alcanzar su libertad. La Fiscalía de inmediato tuvo oídos a ello y lo dejó en libertad. Quiero comentarle a usted que la Fiscalía de Gobierno del Estado está profundizando en las investigaciones porque realmente fue un hecho inusitado, pero el operativo fue blanco, apegado a derechos humanos, y no hubo absolutamente un solo lesionado. Desde luego son temas, como decíamos, en el interior del cubículo de los señores, de ustedes, señores diputados, no estamos acostumbrados los chiapanecos a ello, y por ello nos preocupó, y por ello se tuvo que responder. Fue el parte de novedades que me rindió el secretario de Seguridad Pública. Seguramente en días futuros vendrá a comparecer el secretario de Seguridad Pública y él les dará más detalles al respecto. Esa es la información que tengo y espero que con ello también, diputada, pueda yo satisfacer su pregunta. Muchas gracias. Esta presidencia formulará su pregunta.
Señor secretario de Gobierno, sabemos perfectamente que los temas de los que más adolece nuestra entidad actualmente tienen que ver en su mayoría con la cuestión económica. Sin embargo, esos temas pendientes como lo son los trabajadores de la salud, el tema de los desplazados, el tema con los alumnos de Mactumaxá, las invasiones de tierra, trastocan directamente la gobernabilidad y el Estado de Derecho. Al respecto, le quiero preguntar que nos diga el estatus que guardan esos temas con miras a la asunción de la nueva administración del Poder Ejecutivo. Salud, ¿cuál otro? Trabajadores de salud, el tema de los desplazados, alumnos de la Mactumaxá y las invasiones de tierras. Tiene el uso de la palabra el ciudadano secretario general de Gobierno. El tema de salud, por los tiempos, señor diputado, el tema de salud es un tema que rápido, la dirigencia es muy reciente. Hubo una elección para dirigir los destinos del sindicato, fue una diferencia aproximadamente de 300 votos entre uno y otro, fue una votación entre uno y otro de 5,000 y fracción uno y 5,000 y fracción el otro. Sin embargo, abogamos a que se respetara porque por un voto se gana y por uno se pierde. Desde luego el sentido de democracia es muy amplio en esta actualidad. Nosotros de inmediato hemos armado la mesa de acuerdo y de consenso para poder acordar lo procedente. No tenemos menos de 10 reuniones con el sindicato, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno a mi cargo. Hemos avanzado en algo, no en todo. Los bonos que planteaban en el contrato colectivo el trabajo, para nosotros obligatoriamente debíamos 2 como gobierno, son participaciones en un 80% de gobierno federal y el 20% por gobierno del Estado. Esos 2 bonos que se adeudaban hasta el día de ayer o hoy, dispersamos el último bono para hacer 2 bonos. Había un comentario que no íbamos a pagar aguinaldos y no íbamos a pagar la última quincena del mes de noviembre. Ya les aseguramos que tanto su quincena como su aguinaldo es un tema de carácter obligatorio y por lo tanto ya lo dijimos en prensa el día de hoy y esperamos seguir encontrando los puntos de acuerdo con salud. Y qué bueno que comente esto, mi querido diputado y respetado, porque si a bien lo considerara la presidencia o usted proponer que se sumara un grupo de las diferentes fracciones para destrabar este tema, sería muy importante para gobierno, porque hablar de salud es hablar de vida. Y ya tenemos más de un mes que no están extendiendo los servicios al 100% los señores del sindicato. Tenemos comunicación con el Sindicato Nacional de Salud y hemos entregado nuestros planteamientos. Nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para poder resolver el tema. Ellos nos plantean que tanto la Federación como el Gobierno del Estado debemos 21 bonos más. En algunas administraciones, diputado, se han pagado esos bonos, esos 21 bonos se han pagado, pero se han pagado de una manera, acuerdo minuteado, minuteado por decirlo así, porque es según la capacidad presupuestal que tiene el Ejecutivo en su momento, y de no tenerlo no es obligatorio, y nosotros lo dejamos dicho el día de hoy. Para sufragar en este año esos 21 bonos no tenemos la capacidad y tampoco nosotros queremos dejar cargas presupuestales al gobierno entrante.
y no queremos nosotros firmar lo que no debemos firmar. Nosotros vamos a respetar plenamente a partir del 8 el gobierno del gobernador electo don Rutilio Escandón. Eso le pudiera yo platicar de una manera somera y concreta, diputado, porque el tema de salud, pues también seguramente va a estar por acá mi compañera de gabinete y ella le profundizará con datos más precisos el tema financiero, pero que vamos a dejar deudas en ningún momento por parte del gobierno del Estado. Lo único que tenemos desavenencia es que no podemos pagar 21 votos que no está en el contrato colectivo de trabajo. Y eso se ha pagado, pero mediante la capacidad presupuestal que tenga el gobierno en su momento. Y nosotros para pagar ese bono en este momento no tenemos la capacidad presupuestal. En el tema de la escuela Matomaxá, es una escuela que le tenemos respeto, la encontramos, don Juan Sabines la encontró cerrada porque en el periodo de don Pablo Salazar se cerró, don Juan Sabines la reabrió y nosotros también la hemos tolerado la escuela, la hemos apoyado en demasiadas veces responsablemente por medio de la Secretaría de Educación. Tenemos minutas y tenemos acuerdos de qué manera y en qué capacidad y en qué cantidad les hemos apoyado. Si no mal recuerdo, el día de ayer, antier, sufragamos una cantidad económica de cuestiones de demandas de ellos y así por el estilo se les ha apoyado a la escuela, pero sí es una escuela que es un alumnado que sí tenemos informes y tenemos acciones y tenemos conocimiento de que su actuar todo es por la fuerza, y tampoco por jóvenes y escuela que sea y de nombre Matomaxá, tampoco nadie puede estar por encima de la ley. En su momento, si usted gusta, yo le puedo platicar la historia de lo que ha sucedido y con gusto se lo comento a los señores diputados, pero desde esta legislatura, desde esta soberanía, desde esta representatividad y voz del pueblo de Chiapas que son ustedes, exhortamos respetuosamente que haya un entendimiento con ellos, no porque ya nos faltan tantos días nosotros, sino hasta por los futuros gobiernos, para encontrar ese entendimiento. Yo no voy a sindicar lo que sucedió el día sábado, pero hay líneas de investigación de lo que sucedió el día sábado. No quiero yo, ya dije dónde estaban ubicados los señores de salud y ya dije dónde estaban los señores desplazados y de repente asomó el grupo con esas armas por decirlo así, de alto peligro para cualquier ser humano. Pero el apoyo, diputado Marcelo, se ha brindado y se brinda responsablemente en todos los aspectos. Tuvimos graves problemas de unas novatadas, falleció un chamaco en el interior del centro educativo, quedó mal tratado otro estudiante más, se tuvo que desconocer el director, se procesó el director, hizo algunas valoraciones la Fiscalía y el Tribunal de Justicia, se le dio un arraigo, se le dio un proceso domiciliario, tiene su libertad condicionada, me parece, pero bueno, son temas más de Estado, diputado, si usted me lo permite, y cuando usted lo ordene, yo se lo puedo comentar. Muchas gracias. Con relación a los desplazados y las invasiones de tierra. El tema de tierras, mi querido diputado, es un tema que usted lo sabe perfectamente bien. El reparto agrario en México ya concluyó, la titulación de la figura jurídica de el agro en México también ha concluido. Estamos en la tercera etapa, que es el desarrollo del agro. Y bueno, tanto gobierno federal como gobierno del estado y gobierno municipal, en las
en las carpetas financieras no aparece un solo peso para adquirir terrenos, compra de tierras o pagar invasiones. Eso está totalmente ya fuera de un presupuesto porque el reparto agrario ha concluido totalmente. Hemos tenido invasiones y hemos tenido desocupaciones también. Tenemos algunas invasiones y bueno, lo tenemos con un principio de acordar, negociar, componer, resolver y decir que por medio del diálogo, la concertación, desocupen voluntariamente las tierras, porque la propiedad privada, por lo menos, es muy poco el porcentaje que queda en propiedad privada, la inmensa mayoría está en manos de la propiedad comunal y ejidal, y la poca propiedad privada que esté invadida, pues también los ganaderos y los pequeños propietarios también se presentan como pueblo, piden apoyo y piden que se les haga valer su derecho que tienen de que se les debe restituir sus tierras y que los invasores deben ser desalojados. Nosotros los vemos como personas, como seres humanos, vemos la necesidad en la mesa y desde luego cuando hay arreglos entre propietarios, ejidatarios o comuneros o los señores que ocupan las tierras, si hay arreglos entre las tres partes, también gobierno las respeta y también las considera. Pero eso también de esa manera le pudiera contestar el tema. El tema de desplazados, pues no es un tema propio de hace 6 años o de hace 5 años, sino estamos hablando de 10, de 15 años el tema de desplazados externos y desplazados internos, desplazados por temas de carácter intercomunitario, por carácter político, por carácter económico, por carácter social, por motivos religiosos. Se han dado los desplazados en diferentes partes del estado. La primer ley de desplazados se contempla en el estado de Chiapas y es la que funciona y luego nos secunda Guerrero. Somos los únicos estados que tenemos ley de desplazados y tenemos el comité técnico que trabaja para los desplazados, lo preside la presidencia, el gobierno en turno, desde luego el secretario general de gobierno y el secretario técnico de este comité para atención a desplazados, lo representa el secretario de Protección Civil, en este caso Luis Manuel García Moreno, quien se encarga de la atención de albergues, desayunos, comidas, cenas, letrinas, educación, salud para los desplazados. Seguramente también, diputado Marcelo, estará acá el señor secretario de Protección Civil, y es un tema que vale la pena que les explique a fondo porque es un tema bastante importante. Pero nosotros hasta el último día del gobierno del Ejecutivo Manuel Velasco Cuello estamos atentos, responsables para resolver hasta donde tengamos que resolver, porque es una obligación, es un derecho humano, son personas, no hablamos de cantidad, pero hablamos de que así fuera uno, como fueran miles y fueran más miles, tenemos que dar un trabajo importante. El gran trabajo es la reconciliación, pero el mejor trabajo es reubicarlos a sus lugares de origen, retornarlos. Pero el tema refugiados, diputado Marcelo, usted es un hombre enterado y un diputado enterado desde luego, como los señores diputados. No tiene más de 10 días, Chavajebal o Ventic, Chavajebal fue totalmente expulsada, casi 2,000 expulsados de Chavajebal al bosque. Y ustedes vieran la cantidad económica para dar, desayunar y comer y cenar, y medicamentos y educación de inmediato, ¿no? Entonces, son fondos que el gobierno tiene que erogarlos de inmediato
y bueno, ahí tengo que reconocer el gran trabajo de la Iglesia Católica. Tuvimos que echar mano de ellos y el pasado domingo, me parece, retornaron casi el total en un 97%, diputado, del bosque a Chavajebal. Es un trabajo que costó un poquito y por eso tuvo que entrar la iglesia. Reconozco desde esta tribuna, desde este Congreso del Estado, el apoyo de la Iglesia Católica, porque para nosotros es una gran carga económica, pero aparte de ello, para la iglesia también les llaman zonas grises, zonas de leseta, y tenemos que cuidar los tratamientos de actuación ahí por parte de gobierno. Pero sin embargo, esto se acaba de dar, no tiene más de 10 días, y a los 7 días los estábamos retornando, alrededor de 1,700 retornamos. Nos están quedando como 20 nada más por algunas condiciones que tienen atención por parte de Protección Civil en el bosque Chiapas. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de todo lo aquí manifestado, a fin de que las intervenciones sean incluidas en el diario de los debates de esta 67ª legislatura. Esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales agradece la distinguida participación del ciudadano maestro Mario Carlos Culebro Velasco, secretario general de Gobierno, en los trabajos de esta soberanía popular. Gracias por su comparecencia, señor secretario. Solicito a la comisión protocolaria previamente designada se sirva a acompañar al compareciente a la salida de este salón de usos múltiples, dando por concluidos los trabajos de esta comisión.